debo decir aquí entre paréntesis que me gustó mucho, representante Barguil, que usted se hubiera aventurado a calcular el Gini de la concentración de los depósitos, porque demuestra que realmente el grueso de la población en Colombia pues no está ahorrando o no está aprovechando, digamos, las posibilidades de ahorro y no tiene, digamos, acceso al ahorro a través del sistema financiero, y el grueso de ese ahorro está en un porcentaje muy pequeño de la población. Está más concentrado el ahorro que el ingreso y está más concentrado el ahorro que la propiedad. Entonces, un debate de alto calibre, un debate bien preparado, un debate, digamos, de muy buen nivel. ¿Qué es lo que se necesita para abordar estos temas? Estos temas, pues, o fácilmente se cae en una defensa, digamos, que vehemente del sector financiero, con poco espacio para la crítica, para la reflexión, o en el otro extremo se cae también en un esquema populista donde pues se pueden tratar de armar argumentos y realmente entender cuáles son las restricciones, cuál es la realidad del sistema financiero. Y aquí se ha hecho mucho de esa pedagogía, de esa educación para que se comprenda mejor. Yo estaba pensando cómo podemos darle a este debate alguna continuidad para que realmente nos ayude a estimular algunos de las políticas que queremos adoptar nosotros, y sobre todo para que los colombianos sientan pues que realmente el gobierno, a través de sus diferentes instituciones, en este caso el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y también la Superintendencia de Industria y Comercio, pues están haciendo un seguimiento minucioso a, primero, la evaluación de los niveles de concentración del sector, segundo, a sus prácticas, digamos, de fijación de precios, y tercero, a que el sector pues tenga mecanismos de control para evitar prácticas que puedan representar algún tipo de abuso. Aquí hay un tema de fondo, que es el tema de tarifas, usted lo mencionó. El tema de las tarifas, nosotros, la estrategia que hemos adoptado es no entrar a regularlas, no entrar a fijar los niveles de las tarifas, pero sí exigir mucha información que sea difundida para que la gente sepa y la gente en función de esto pueda escoger cuál es el intermediario financiero que quiere utilizar. Entonces, esa información, la obligación que tienen los intermediarios financieros, en este caso en particular los bancos, es suministrarla o haberla suministrado antes del 31 de marzo de este año, exactamente sobre las tarifas. Yo creo que a lo que nosotros nos corresponde es, conjuntamente con la superintendencia, publicar unos promedios que nos permitan darle al mercado pues todos los datos necesarios para que las personas sepan en qué están esas tarifas en los diferentes intermediarios, por lo menos en un nivel promedio. Las tarifas no son, digamos, únicas para cada banco, sino que varían, pero por lo menos que podamos comparar esos promedios, y alguna medida de inspección también se lleva pública. Eso con respecto a las tarifas. Más información nos va a ayudar a que el mercado funcione mejor, a que haya más competencia. No vamos a entrar a regular esas tarifas. Usted plantea una idea que me pareció interesante. Nosotros tenemos un banco, que es el Banco Agrario. Y quizás el Banco Agrario debería ser un banco líder en materia de reducción de tarifas, para empujar y para presionar un poco a todo el sistema a ser más competitivo. Me parece que esa es una conversación que debemos tener al interior de la Junta Directiva del Banco Agrario, para que el banco sea en esa materia no un banco más, no un banco que se acomoda con el promedio, sino que esté liderando en esa materia, además teniendo en cuenta que es un banco que hace presencia en muchos municipios del país donde no hay alternativas. Entonces, me parece una magnífica idea y la voy a transmitir para que la Junta Directiva del Banco Agrario pues la evalúe y ojalá tome una decisión favorable, porque creo que es un muy buen punto. Entonces, eso con respecto a las tarifas. Con respecto a los márgenes de intermediación. Nosotros somos conscientes de que los márgenes en Colombia pues son relativamente altos, y es una de las grandes consignas de este gobierno, pues el buscar una mayor eficiencia. ¿Cómo se logra eso? De nuevo volvemos al tema de la competencia.
volvemos al tema de la información. De manera que aquí hay que estimular ante toda la competencia. Usted mencionó el número de bancos que hay en el país y la concentración. A nosotros como orientadores de la política financiera, pues la verdad nos corresponde estimular ante todo que vengan más bancos, que haya más bancos. Yo recibo muchas visitas de inversionistas internacionales interesados en Colombia y lo primero que les digo es: si ustedes quieren montar un banco, háganlo. A nosotros nos interesa que haya más opciones, que haya más competencia, y eso le va a ayudar a los márgenes a reducirse. Pero también hay que tener en cuenta la versión de los bancos en el sentido que los márgenes resultan en parte de la regulación, porque la regulación aquí es exigente en términos, por ejemplo, de inversiones forzosas. Es una regulación que impone costos. Y nuestra regulación, a veces, con buenas intenciones, produce unos efectos que son muy distintos a los que inicialmente se esperan. Un buen ejemplo de esto es las tasas de usura. Las tasas de usura tienen la intención de proteger al deudor de que el intermediario le cobre una tasa excesivamente alta, pero también ponen un techo que para algunos posibles deudores no les sirve, porque el banco tiene una visión de que ese es un riesgo más alto, que si va a prestar a dar un crédito quisiera tener una tasa más alta. Entonces el banco simplemente dice: a ese grupo no le presto. En el caso del microcrédito, el haber subido la tasa de usura abrió el espacio para que ese segmento hubiera crecido a unas tasas del 100% al año. O sea, muchos microempresarios del país, cuando se elevó la tasa de usura, pudieron tener acceso a crédito a través de los bancos y no ya a través de los agiotistas o del gota a gota. Entonces eso hay que mirar, porque muchas veces la regulación tiene la intención de proteger, pero acaba en el fondo generando más bien una desprotección, porque manda a la gente al mercado informal en vez de poderlo atender a través del mercado formal. Entonces a mí me parece que deberíamos revisar este tema de las tasas de usura con mucha ecuanimidad y ver si el ejemplo que se dio con ese primer paso en el microcrédito está dando alguna información útil que pueda servir para seguir avanzando en esa materia. Yo coincido con algo que mencionó el representante Baglí, y es que me parece que en todo caso la reducción de las tasas de la cartera no ha sido tan rápida como ha sido la reducción de las tasas de intervención del Banco de la República. Y ese fue un argumento central de nuestras conversaciones con los bancos para que se bajara la tasa de los créditos hipotecarios. Veíamos que esas tasas seguían arriba en el 12,5 o más, cuando ya el banco había bajado sus tasas, y cuando más aún, las tasas que paga el gobierno sobre los TES también habían bajado en una proporción similar, unos 200 puntos básicos comparables con las tasas del Banco de la República. Entonces eso fue lo que nos llevó a sentarnos a la mesa con los bancos. Yo quiero celebrar que esa conversación haya sido exitosa, que hayamos podido llegar a un acuerdo tan beneficioso para los deudores, que es la reducción de la tasa de interés de los créditos hipotecarios, que va a ser del 7% a partir del próximo 6 de mayo. Hoy hicimos ese anuncio: a partir del 6 de mayo todos los créditos hipotecarios que se desembolsen para vivienda media, es decir, vivienda de 80 a 200 millones de pesos, tendrán una tasa del 7%. Eso es histórico. El valor de la vivienda va de 80 a 200. El crédito será, digamos, un 70% de eso. Esa reducción de la tasa que acordamos con los bancos representa un ahorro para los deudores de más o menos un 25, entre un 25 y un 30% en la cuota mensual. Eso es una gran cosa, eso es una gran noticia. Yo le hago una pregunta. ¿Es un acuerdo de los bancos para rebajar o es un subsidio que tiene que pagar el Estado? Dos cosas diferentes. Las dos cosas son ciertas. La tasa estaba en 12,5, los bancos la bajan a 9,5 y de ahí en adelante el gobierno entra con un subsidio de otros 2,5. O sea, el banco la baja a 9,5 y con el subsidio del gobierno queda en el 7. Pero algo que es muy positivo: yo he visto que los bancos ya están anunciando la tasa del 9,5 en general, para todos. Ayer vi un aviso, una noticia de prensa de un banco importante del país diciendo que va a empezar a prestar para viviendas 9,5, que para el caso de la vivienda media
eso se convierte en 7 con el subsidio del gobierno. Tenemos los recursos preparados para dar inicialmente 32.000 subsidios, o sea, 32.000 viviendas que van a tener esa tasa de interés preferencial. Esa es la clase media colombiana, esa es la clase que nosotros creemos que necesita ese impulso para salir rápidamente a comprar vivienda. Los, digamos, constructores del país están listos a ofrecer más proyectos y ese es un gran paso. Estoy muy contento con ese paso. También vimos que uno de los bancos importantes del país anunció una reducción de 2 puntos en la tasa de las tarjetas de crédito. Esa es una decisión importante, pero yo coincido con la filosofía general del debate en el sentido de esto tiene que funcionar bien independientemente de las iniciativas de un gobierno o del interés de un ministro de buscar un compromiso de los bancos para bajar la tasa. El mercado debería ser capaz de dar esos resultados autónomamente, o sea, que no se requiera una coordinación para poder llegar allá, sino que el mercado por sí solo lo logre. ¿Y eso cómo lo logra el mercado? Con competencia. Con competencia, y eso es lo que nosotros tenemos que estimular, que en el país haya más competencia, que haya más bancos, que se provean más servicios financieros por parte de más entidades, y también se logra con información. Nuestra función es ofrecer esa información en cuanto a las tasas, en cuanto a las tarifas de los diferentes servicios, para que si uno detecta que hay una práctica que resulta anticompetitiva, que es un abuso de una posición dominante, pues inmediatamente pueda tomar medidas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los invito a conocer más de mi gestión. Pueden ingresar a la página web www.davidbarguil.com y en mi blog defensordesubolsillo.com.